Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. El día de hoy vamos a ver un ejemplo práctico de los nuevos temas que hemos estado revisando en las últimas clases, que son variables estáticas o variables de clase y los métodos de acceso que comúnmente se conocen como getters y setters. Vamos a usar el ejemplo práctico que empezamos a revisar la vez pasada y pues ahora vamos a incorporar estos nuevos conceptos para que sean un poco más claros ya en una perspectiva práctica. Entonces, vamos a retomar el ejemplo de la vez pasada, en el cual recordamos que habíamos generado un proyecto en nuestro eh, entorno de desarrollo de NetBeans. En este proyecto tenemos una clase automóvil en el cual definimos ese tipo de dato abstracto con 5 atributos y algunos métodos que agregamos en este objeto. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a revisar. Entonces también teníamos la clase persona. La clase persona hasta la vez pasada habíamos definido 5 atributos, 6 atributos: nombre, edad, ocupación, estatura, género y si tiene auto o no. Y en la clase persona también habíamos incorporado la sobrecarga de constructores. En este caso, definimos un par de constructores, uno que tiene 3 parámetros, el de nombre, edad y estatura, y otro que tiene todos los parámetros correspondientes a los atributos de la persona. En este caso, vamos a añadir dos atributos estáticos que son un contador de personas y un promedio de la estatura de todas las personas que se vayan a crear en nuestro programa. En un momento profundizamos más en estos dos atributos nuevos que estamos agregando. Antes de eso, déjenme volver aquí a la clase principal, en la cual tenemos persona uno y persona 2. Recordemos que al definir constructores, al definir este método que va a crear al objeto de tipo persona, en nuestra clase principal ya no podemos acceder, ya no podemos crear una nueva variable, persona 4 igual a new persona. Ya no podríamos crear un objeto de esta manera porque ya no se puede usar el constructor vacío, ya que nosotros definimos constructores con parámetros. Entonces ya no nos permite hacerlo de esta manera y la buena práctica de programación orientada a objetos nos dice que no agreguemos el constructor vacío. Si ustedes lo quisieran agregar, recuerden que tendrían que escribir public persona, no poner ningún parámetro y poner las llaves de apertura y cierre. Y con esto, al tener, al escribir de manera explícita el constructor vacío y guardar nuestro archivo, entonces en la clase principal ya podríamos hacer esto. Sin embargo, esto se considera una mala práctica, así que vamos a eliminarlo tanto de aquí como de acá. Solo lo escribí para que recordáramos eso y no nos generara alguna duda. Después mandamos llamar a los métodos. En este caso teníamos un método saludar y un método mostrar información, un método booleano para determinar si la persona es mayor de edad. Y para el automóvil no tenemos definido por el momento algún constructor y aquí podemos utilizar la ventaja que nos da el uso de un manejador como de un IDE, de un IDE como NetBeans, en el cual podemos hacer algunas cosas en automático. Entonces vamos a generar rápidamente un par de constructores. En este primero vamos a poner marca, modelo y año y vamos a generar un segundo constructor, insertar código, constructor, vamos a seleccionar todos los atributos de nuestro automóvil: marca, modelo, año, velocidad y motor encendido. Le damos guardar y bueno, eso en nuestra
en nuestra clase de prueba, en nuestra clase principal, nos marca error y ahora tendríamos que pasar los parámetros que queremos inicializar adentro del constructor. Lo voy a hacer. Ahí está ya la manera correcta en la que vamos a crear nuestros objetos, que es a través del uso de los constructores con parámetros. Bien, pues hasta este punto todavía no vemos nada nuevo. Recordemos que el punto es hablar de variables estáticas y de métodos de acceso. Hasta este punto, pues hicimos el repaso de lo que tenemos en nuestro programa para poder recordar el contexto en el que nos encontrábamos. Entonces, el siguiente punto, vamos a la clase automóvil. El siguiente punto para las buenas prácticas de nuestra construcción de objetos es definir todos los atributos de nuestros objetos como privados. Definir todos los atributos como privados. Vamos a hacer eso. Y entonces, debido a este cambio, nosotros ya no podríamos modificar directamente los atributos en otro lugar, como en este caso, ese otro lugar es la otra clase llamada clase principal. Si nosotros aquí intentamos poner carro 1. Alguno de sus atributos que es marca, por ejemplo, igual a, y queremos poner alguna otra marca de automóvil, e intentamos hacer esa instrucción, inmediatamente nos saltaría el error. Y justamente el error, no sé si se alcance a ver en el video, pero lo que nos dice el error es marca has private access in automóvil. Entonces ya no nos permite hacer esta modificación de manera directa. Y bueno, esto es porque en el paradigma orientado a objetos vamos a seguir el principio de encapsulación. Así que ya no podemos, bajo este punto, modificar ninguno de los atributos desde otro lugar que no sea la propia clase. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues después de los constructores se van a añadir public void, y en este caso vamos a poner set marca, y el parámetro que va a recibir va a ser un string que se va a llamar exactamente igual que el atributo, marca. Y el contenido de ese método setMarca va a ser únicamente modificar this.marca igual a marca. Esperemos que para este punto sea claro el uso del this. Y tendríamos public void get marca. Y ese método no va a recibir ningún parámetro y lo que va a devolver va a ser return mark, punto y coma. Perdón, el método get no debe de ser void, debe de ser del tipo de dato que va a tener nuestro atributo. Entonces, en el caso de marca, como es un string, el getter también va a ser un string. Si hiciéramos el getter del año del carro, entonces el getter del año del carro debería devolver un int. Bueno, ahorita lo hacemos. El punto por ahora es ver que para cada uno de los atributos vamos a hacer su respectivo método set y su respectivo método get. Y estos que están aquí son los métodos de acceso. Poco a poco, conforme vayan diseñando objetos en su mundo de la programación orientada a objetos, ustedes irán decidiendo para los objetos que construyen cuáles de sus atributos pueden ser modificables en otro lugar. Por el momento, ese otro lugar es nuestra clase principal, y cuáles no. Entonces, como aquí ya agregamos setMarca y getMarca, si yo quiero en la clase principal saber cuál es la marca del carro 1 porque ya lo olvidé, entonces lo voy a hacer a través de su método getMarca. Lo haría de esta manera. Ahora, si esto lo ponemos adentro de un print, south getMarca,
Y aquí le ponemos el otro paréntesis. Ay, perdón. Ahora sí. Aquí agregamos un print, entonces vamos a ejecutarlo. Ya podríamos saber la marca de ese carro 1. Lo estaríamos haciendo a través de su método de acceso. Aquí está Nissan, que sería la marca del, bueno, no sé si se alcance a ver, espero que sí. Voy a hacer esto más grande. Ok. Y después, si yo quiero modificarla, si yo quiero modificar la marca, pues bueno, ahora lo voy a hacer a través del método de acceso setter. Pondría carro 1 punto set marca y pondría como parámetro, ahora sí quiero un Honda, que es lo que iba a hacer hace un momento. Entonces, de esta manera yo voy a modificar a través de los setters. Entonces, si yo quisiera no permitir que nadie pueda modificar ninguna marca de ningún automóvil, simplemente eliminaría el método set marca, lo borro, y ya, de esta manera en mi programa principal nadie podrá modificar la marca de los automóviles, solamente la podrán dar un valor al momento de usarlo en el constructor, pero nadie podría modificarlo. A ver, ¿por qué nos está mandando aquí un error? Ah, no, no es un error. Justo, aquí está. Como ya borramos el set marca, pues entonces esto ya no es legal y ya no podemos modificarla, solamente podemos leerla. Y bueno, hasta este punto, esto es el uso de los getters y los setters. Oiga, maestro, entonces, si yo defino 10 atributos de mis objetos, para los 10 atributos voy a tener que agregar un getter y un setter. La respuesta es que sí. En principio, si tú defines que esos 10 atributos pueden ser leídos y modificados en otros lugares, entonces para esos 10 atributos tendrás que hacer getters y setters públicos y a partir de ahí empezar a recortar aquellos que no quieras que sean modificados. Afortunadamente, el manejador en nuestro entorno de desarrollo nos va a dar también una ayuda con respecto a eso. Si nosotros ponemos insert code, podemos irnos a getter y setters y seleccionar todos los atributos que queramos que tengan getters y setters, le damos generar y aquí aparecerán todos los getters y los setters de nuestro automóvil. Y entonces ahora ya tenemos un modelo de objeto más completo. Y por ejemplo, estos getters y setters incluso pueden ser usados dentro de otros métodos que nosotros inventemos adicionales a nuestro objeto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál otro método podríamos agregar? Por ejemplo, al de la velocidad, tal vez aquí ya no sería adecuado poner motor encendido igual a true, más bien aquí sería adecuado cambiar esto y colocar aquí un set motor encendido y como parámetro poner true. Ponemos su respectivo punto y coma y así ya no estaríamos haciendo la instrucción a través del atributo directo. Igual aquí abajo podemos copiar esta instrucción y ya no colocar el atributo de manera directa. Y esto es lo que se tendría que hacer para una buena práctica de desarrollo. Y ya, básicamente ese sería el uso de los getters y los setters. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, para la práctica 4 o para cualquier proyecto o programa que hagan, pues mejor háganlo así, pongan los atributos como privados y pongan todos los getters y setters y ya después ustedes decidirán si quieren prohibir alguno o eliminar alguno. Después, en la clase principal, bueno, pues ya hicimos la prueba.
respectiva con getMarca. Si ustedes quieren, pueden agregarle aquí más pruebas, más getters, más uso de getters y setters, para los objetos que tenemos acá. Bueno, después habíamos hablado brevemente de las variables estáticas. Recordamos que los métodos de clase o las variables de clase son comunes para todos los objetos. En este caso, los atributos que tenemos aquí son variables de instancia, porque cada persona que vamos a crear va a tener su propio nombre, edad, ocupación, estatura, género y saber si tiene auto o no. Pero hay dos variables que son variables de clase, que son contador personas y promedio de estatura. Esas variables van a ser comunes para todos los objetos. Y no importa si tenemos una, dos, cinco personas creadas en nuestro programa, la variable contador personas y la variable promedio estatura van a ser comunes a todos los objetos. Por eso es que ponemos la palabra static. Así que también se pueden inicializar esas variables para que nuestro programa al inicio tenga ya valores asociados a esas variables de clase. Entonces, por ejemplo, aquí voy a agregar en nuestro main, antes de crear una persona, voy a mandar a imprimir la variable contador A, pero recordemos cómo usar algo que es static. Esto sí, lo deben recordar, espero. Ponemos el nombre de la clase, que en este caso es persona, y después el atributo static. Y aquí al tener el contador de personas, como en este punto del programa todavía no creamos ninguna persona, nos debería mostrar un 0. Así que vamos a probarlo. Aquí se nos fue un signo de igual. Entonces vamos a probarlo. Lo primero que vamos a ver al ejecutar el programa es un 0 porque no hay ninguna persona. Y bueno, estas variables de clase o estas variables estáticas pueden ser modificadas por cualquier objeto. Entonces es hasta cierto punto común cuando de repente creamos algún tipo de dato, agregar algún contador. Entonces, ese contador de personas suele ser una variable estática porque es independiente de cada uno de los objetos. Y entonces, aquí en el constructor, pues cada vez que se usa el constructor es porque se está creando una persona nueva. Entonces, independientemente de cuántos parámetros recibamos, si recibimos 3 o recibimos 6, hay que incrementar el contador de personas y también actualizar el promedio de estatura. Actualizar promedio de estatura, pues se trata de un método estático o método de clase, que es un método común para todos los objetos. Y pues lo que hace es únicamente, pues a través de una fórmula, calcular, agregar la estatura de la nueva persona para el cálculo de promedio global de estatura de todas las personas que hayamos creado en nuestro programa. Entonces, aquí en la clase principal, vamos a imprimir nuevamente, después de persona 1, el contador de personas. Así que, como al momento de crear la persona, ese contador se actualizó, entonces en la salida aquí veríamos un 1 porque llevamos una persona creada. Y si después lo volvemos a imprimir, aquí veríamos un 2. Así que vamos a ejecutar nuestro programa y lo que se ve hasta arriba es el contador de personas, que es una variable estática. Esa variable no depende de la existencia de ningún objeto. Y ojo, en clase habíamos dicho que esas variables estáticas, ¿qué pasa si nosotros desde este punto, persona
2 punto contador personas. ¿Qué pasa si queremos acceder desde un objeto hacia esa variable? Vamos a suponer que le queremos asignar el valor de 10. Ojo aquí, nos está diciendo que estamos accediendo a un campo estático. Si por alguna razón uno de los objetos modifica ese atributo, esa modificación aplica para todos. Así que si aquí volviéramos a imprimir ese contador de personas, entonces veríamos ese valor de 10, porque ese contador de personas no es propio de la persona 2, sino que es, aquí está el 10, sino que es general para todas las variables, para todos los objetos. Así que tengan cuidado con el uso de estas variables estáticas. En este caso, si se usa para un contador, pues vamos a respetar ese uso y solamente a través del constructor actualizar ese contador. Oigan, ¿y qué pasa con el promedio de las personas? Voy a borrar esto aquí porque ya lo habíamos impreso. ¿Qué pasa con el promedio de las personas? Bueno, aquí creamos persona 1 con esta estatura, persona 2 con esta otra estatura, persona 3 con esta otra estatura por acá. Aquí pues estamos imprimiendo, ojo, para imprimir la variable estática lo hacemos con el nombre de la clase y no con el nombre del objeto. Y entonces vamos a agregarle otro print aquí para que diga promedio de las personas, promedio de la estatura de las personas. Y después lo mostramos. Promedio de la estatura de las personas. Este sería el promedio porque el primero valía 1,70, el segundo 1,80, el tercero 1,50 y pues bueno, de nuevo, esa es una variable estática. ¿Sale? Entonces, de nuevo, un pequeño resumen. ¿Qué hicimos aquí? Creamos dos atributos de clase, dos variables de clase, que son comunes para todos los objetos, que es un contador de personas y un promedio de estatura. Después, ese contador de personas lo vamos a incrementar cada vez que se crea una persona dentro del constructor. Y ojo, aquí no tenemos que poner el dis. Poner el dis aquí sería un error, porque el dis se refiere a los objetos. Entonces, el dis no es un error que vaya a causar falla en la compilación, pero sí es un error lógico, porque el dis se asocia hacia cada objeto en particular y la variable estática es una variable en común para todos los objetos. Entonces, no le pongamos dis. ¿Sale? La otra cosa es que habíamos dicho que desde un método no estático, como este o como cualquiera de los que tenemos aquí, desde un método no estático sí podemos acceder a una variable estática. En este caso sería un error lógico porque, pues, porque el es mayor de edad incrementaría nuestra variable estática, pero independientemente de eso, esto es para ejemplificar que sí se puede. Desde un método no estático sí se puede acceder a una variable estática, pero desde un método static no se puede acceder a un método de objeto. Todos estos son métodos de objeto. Entonces, si yo aquí en el obtener cantidad de personas quiero mandar llamada al método es mayor de edad, no me acuerdo si la D es mayúscula, sí, es mayor de edad, inmediatamente me va a salir el error que tal vez a ustedes han visto, que dice non-static method es mayor de edad, cannot be referenced from a static context. Así que eso es porque desde algo estático no podemos mandar llamar algo no estático. ¿Sale? Entonces, les voy a pasar este programa. Si alguien lo quiere, me avisa. Lo voy a subir a la plataforma y por favor hagan las pruebas, revisen estas variables estáticas, piensen que, bueno, aquí la tarea sería de nuestra clase persona, convertir todos los atributos no estáticos a privados, agregar los respectivos getters y setters
Y de la clase automóvil, piensen qué variable estática podría tener. Pues una de entrada sería el contador de automóviles, pero ¿qué otra variable estática les parecería adecuada para esto? Entonces, les mando este ejemplo. Muchas gracias y si tienen dudas, por favor no duden en preguntarme y las revisamos en clase o las revisamos posteriormente. Así que, pues muchas gracias y nos vemos la próxima.